Libros de difusión gratuita les da la bienvenida en un nuevo audiolibro completamente gratis, disponible en videos cortos. Libros de difusión gratuita presenta a Khalil Gibran en El Jardín del Profeta. Video 7. Las vestiduras. Y una mañana, cuando el sol estaba en lo alto, uno de sus discípulos, uno de los 3, de esos que habían jugado con él cuando eran niños, se acercó al Mustafa y le dijo: «Maestro, mi ropa está muy usada, no tengo otra que ponerme. Dame permiso para ir al mercado y regatear con los mercaderes, ¿acaso consiga por buen precio otra vestidura?». Y el Mustafa miró a aquel hombre y dijo: «Dame tu vestido viejo». Y el joven hombre así lo hizo, y permaneció en pie, desnudo a la luz del día. Y el Mustafa dijo, con voz de joven corcel que cabalgara por un camino: «Solamente los desnudos viven a la luz del sol, solamente los sencillos y sin artificios cabalgan en el aire, y solo quien se extravía 1000 veces tendrán una bienvenida al regresar a su hogar. Los ángeles están cansados de los astutos, y apenas ayer, un ángel me dijo: hemos creado el infierno para los que resplandecen con galas. ¿Qué otra cosa, aparte del fuego, puede borrar el brillo de una superficie y fundir algo hasta su núcleo mismo?» Y yo le contesté: «Pero, al crear el infierno, habéis creado también demonios para gobernarlo». Pero el ángel me replicó: «No, el infierno está gobernado por los que no se someten al fuego». Ángel sabio, en verdad, conoce la manera de ser de los hombres, y de los hombres a medias. Es uno de los serafines que acuden a aconsejar a los profetas, cuando a estos los tientan los astutos, y sin duda alguna, sonríen los serafines cuando sonríen los profetas, y también lloran cuando los profetas lloran». Amigos y marineros míos, solo los desnudos viven a la luz del sol, solamente los que no tienen timón pueden lanzar su velero en el mar mayor, solo quien está oscuro en la noche puede despertar con la aurora, y solo quien duerme con las raíces bajo la nieve llegarán a ver la primavera, porque vosotros sois como raíces, y como raíces sois simples, pero tenéis la sabiduría de la tierra, y sois silenciosos, pero tenéis en vuestro interior ramas aún no nacidas, en que murmura el coro de los 4 vientos. Sois frágiles e informes, pero sois el principio de gigantescos robles, y del esbozado perfil de los sauces, que se recortan contra el cielo. Una vez más os digo, que no sois sino raíces entre el oscuro suelo de la tierra y los viajeros cielos. A menudo os he visto levantaros para danzar a la luz, pero también os he visto tímidos, pues todas las raíces son tímidas. Han escondido sus corazones tanto tiempo, que no saben qué hacer con sus corazones. Pero volverá mayo, y mayo es una virgen inquieta, de la que nacerán renovadas las montañas y las llanuras». El ser. Y uno de los que habían servido en el templo le pidió: «Enséñanos, maestro, para que nuestras palabras sean como las tuyas, un canto y un incienso para la gente». Al Mustafa respondió: «Te levantarás por encima de tus palabras
pero tu senda seguirá siendo un ritmo y una fragancia, un ritmo para los amantes, y para todos los que son amados, y una fragancia para los que quieran vivir en un jardín. Pero te alzarás por encima de tus palabras, hasta una cima en que cae polvo de estrellas, y abrirás las manos, hasta que se llenen de polvo de estrellas, y te echarás a dormir, y dormirás como un blanco polluelo en su nido, y soñarás con tu mañana, como las blancas violetas sueñan con la primavera. Sí, e irás, más profundamente que tus palabras, buscarás las fuentes originarias de los arroyos, y serás una oculta cueva, donde morarán los ecos de las tenues voces de las profundidades, que ni siquiera podéis oír. Irás más profundamente que tus palabras, más profundo que todos los sonidos, sí, hasta el corazón mismo de la tierra, y allí estarás solo con aquel, que también camina sobre la Vía Láctea. Y al cabo de un rato, otro de sus discípulos le preguntó, Maestro, háblanos del ser, ¿qué significa ser? Y el Mustafa le dedicó una larga mirada de amor, y se puso en pie, dio unos pasos a cierta distancia de ellos, luego, regresó, y dijo, en este jardín, yacen mi padre y mi madre enterrados por las manos de los vivientes, y en este jardín, yacen enterradas las semillas del año pasado, traídas aquí en alas del viento. 1000 veces, serán enterrados aquí, mi madre y mi padre, y 1000 veces el viento enterrará semillas, y dentro de 1000 años, vosotros y yo, y estas flores, nos reuniremos en este jardín como ahora, y seremos con nuestro mismo amor por la vida, y seremos, soñando en el espacio, y seremos, alzándonos hacia el sol. Pero ahora, ser, es ser sabios, mas no ajenos a los insensatos, es ser fuertes, mas no insensibles a los errores del débil, es jugar con vuestros niños, pero no como padres, sino como compañeros de juego dispuestos a aprender sus juegos. Ser, es ser simples, afables con los ancianos y las ancianas, y sentarse con ellos a la sombra de sus antiguos robles, aunque todavía estéis caminando con la primavera. Ser, es buscar al poeta, aunque esté vivo más allá de los 7 ríos, y estar en paz en su presencia, sin querer nada, sin dudar de nada, y sin preguntas en vuestros labios. Es saber que el santo y el pecador son hermanos gemelos, cuyo padre es nuestro magnánimo rey, que aquel nació en instantes antes que el otro, por lo que lo consideramos como el príncipe coronado. Ser, es seguir a la belleza, aunque os conduzca al borde del precipicio, y aunque ella es alada, y vosotros no, y aunque vaya más allá del borde del precipicio, seguidla, porque donde no hay belleza, no hay nada. Ser, es estar en un jardín de tapias, en un viñedo sin guardián, en una casa de tesoro siempre abierta a los transeúntes. Ser, es ser robado, engañado, decepcionado, y, ahí, incluso ser conducido a una trampa, y tener que soportar las burlas del burlador, y sin embargo, mirar desde las alturas del ego superior, y sonreír, sabiendo que todos aquellos a quienes se considera ladrones y malhechores, engañadores y burladores, son vuestros hermanos en necesidad, y que acaso vosotros mismos sois como todos estos, a los ojos de los benditos habitantes de la ciudad invisible,
que se erige por encima de esta ciudad. Continúa en video 8. Suscribe. Muchas gracias.